departamento y también relacionados al tema del turismo. Y también, bueno, saludar ahí a Gustavo, que gentilmente nos ha concedido este espacio para comentarnos respecto de nuestros peces, así que más que interesante la charla. Así que bueno, de nuestra parte, acá de todo el equipo de la Dirección de Promoción y Políticas Turísticas, les damos las muy buenas tardes a todos. Inmediatamente los paso con Hugo, que él va a continuar con el ciclo de presentación, y inmediatamente Gustavo nos va a dar esta linda jornada de charla. Así que para todos, muy buenas tardes, y Hugo, te cedo la palabra. Adelante. Bueno, gracias Marcelo y bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar, por compartir esta jornada. Hoy tenemos el agrado de tenerlo a Gustavo Bustamante, que para nosotros es un gran gusto, ¿sí? Compartir los trabajos que hacen nuestros profesionales acá en Malargüe. Es muy importante que nosotros podamos tener un espacio para difundir qué es lo que se está haciendo en Malargüe desde la ciencia y de la investigación y de la extensión de los distintos profesionales. Gustavo es licenciado en Ciencias Biológicas, desarrolló sus estudios en la Universidad Nacional de San Luis. En la actualidad es profesor de las materias Biodiversidad, Identificación de Flora y Fauna de la carrera de la Tecnicatura Superior en Conservación de la Naturaleza del Instituto Jorge Colt, sede Malargüe. Como profesional ha participado de varios proyectos de investigación. Ha participado del proyecto ProIRCO, biota asociada a los humedales de la región centroeste de Argentina. Ha participado en los muestreos de campo de macroinvertebrados y peces en la cuenca del río Quinto, San Luis. Ha participado de distintos monitoreos de biodiversidad en las reservas provinciales de la provincia de San Luis. Ha participado de muestreos de campo y macroinvertebrados de peces de la cuenca del río Conlara de San Luis. Ha caracterizado la ecología de los ríos del departamento de Malargüe en un estudio sobre el río Salado, y ha participado de varios otros proyectos, ¿sí? De regamientos de peces de macroinvertebrados bentónicos en el río Tunuyán, y demás trabajos relacionados con la investigación y el trabajo de campo en lo que es los ríos de nuestros departamentos, ríos de otras provincias y también áreas naturales protegidas. Vamos a darle la palabra a Gustavo. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación, Hugo, y gracias por el espacio. También la verdad que está muy bueno que se den este tipo de sitios, este tipo de espacios de divulgación. También nos da la oportunidad a veces a muchos de mostrar qué estamos haciendo. Si bien en este momento, por todo este contexto de pandemia y todo, estamos medio alejados del campo y la investigación, pero bueno, siempre con miras a seguir haciendo y trabajando. Así que bueno, darles las gracias y gracias a la gente que se ha hecho presente. La idea es charlar un poquito. Ahí Hugo les comentaba un poquito qué es lo que he hecho yo a lo largo de los años. Me apasiona la parte de ríos, principalmente, de estudios de peces, lo que más me gusta hacer. He hecho otros trabajos de campo, pero es lo que más me apasiona, y a lo que más le he metido fichas. Y la idea un poquito era contarles, más allá, no solo hablarle de mis trabajos, o algún trabajo en particular, sino era un poquito contarles y qué se sabe o qué info hay actualmente de los peces de la provincia de Mendoza. Vamos a hablar de los peces de la provincia de Mendoza, no en particular o sea, no puntualmente de Malargüe, sino de los peces de la provincia de Mendoza, que obviamente tenemos mucho en común. Así que bueno, vamos a pasar a mostrar una presentación. La titulamos ¿Qué sabemos de nuestros peces? ¿Sí? No sé si se ve bien la presentación. Sí, se ve bien. Se ve bien. Sí, sí. La idea es que sea algo dinámico. Si bien, bueno, creo que hay un espacio al final para hacer preguntas. No sé cómo se habrán manejado con las otras charlas.
pero por ahí si quieren hacer alguna pregunta puntual o algo para que no se pase, algún tema puntual, yo la verdad que no sé cómo se manejarán, no sé cómo se han estado manejando con las otras charlas, pero la verdad que no me molesta, todo lo contrario. Me gusta que sea más dinámica la charla y que podamos ir despejando cualquier duda o lo que quieran consultarnos, ¿sí? Sí, está perfecto, Gustavo. Sí, ahí ¿Sí? pueden ser Buenísimo. las Bueno, ¿se escucha preguntas al bien final todo? o como cuando ustedes quieran. Sí, se escucha bien. O cuando quieran. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ubicarnos un poquito geográficamente, ¿sí? Así como hay provincias, o sea, con delimitaciones políticas, hay provincias con delimitaciones, o sea, provincias fitogeográficas que tienen que ver con la vegetación, cómo están distribuidas la vegetación en nuestro país. También hay provincias, o sea, según la distribución de los distintos peces, cómo se distribuye en nuestro país, se han ido haciendo mapas, lo mismo ocurre con aves, con distintos organismos, ¿no? Se han ido haciendo mapas y se han ido actualizando, porque esto es algo dinámico, o sea, tenemos que pensar que tanto, o sea, no tanto por ahí la flora, pero sí por ahí la fauna es más dinámico, las distribuciones y cómo cambian las distribuciones de las distintas especies. Bueno, digamos, este sería el mapa más actual que existe de las distribuciones de las provincias ictiológicas para Argentina. Y la idea era que nos ubicáramos un poquito, o sea, acá no sé si se logra ver el cursor, acá tenemos la provincia de Mendoza, ¿sí? Por lo cual, o sea, nuestra provincia se encontraría dentro de esta provincia ictiológica o ictiogeográfica, que es la provincia andino-cuyana, ¿sí? Después tenemos, bueno, otras provincias, como se logra ver acá, la Aymarán, la Patagonia, que justamente, bueno, es la que nos separa el río Colorado, o sea, hacia abajo está la provincia patagónica, después tenemos la de los grandes ríos y la pampeana, ¿sí? Bueno, la idea era ubicarnos un poquito dónde estamos en el mapa. Esto se da por estudios de presencias de ciertas especies, o sea, pero ciertas especies, no las especies introducidas, ¿no? Sino las especies nativas de cada lugar, se tienen en cuenta para delimitar estas provincias ictiológicas. Para la provincia de Mendoza, en la actualidad, o sea, lo último que hay en bibliografía, se reconocen un total de 24 especies de peces, ¿sí? De las cuales, digamos, tenemos un total de 11 especies que son introducidas, que no son nativas de la provincia. Este número de especies, 24 especies, esto es o sea, no es algo reciente, la verdad, es bastante viejo. De hecho, de las especies que vamos a ver, o sea, no vamos a ver las 24 especies por una cuestión de tiempo. Hay muchas especies, yo ahí voy a mostrar algunas especies que no están citadas en la bibliografía, o sea, que acorde a los últimos muestreos que hemos estado haciendo en algunos sitios, hemos encontrado especies que no están citadas para la provincia. O sea, esto es algo que ya quedó obsoleto, digamos, este número total de especies. Y esto también se da por una cuestión de falta de estudios. La provincia de Mendoza, lamentablemente, o sea, y esto se da también en charlas de por ahí de congreso, o lamentablemente no, o también si uno le ve la beta, digamos, favorablemente para los que nos gusta el estudio de la parte de peces, la ictiología, es una de las pocas islas que quedan en el país, digamos, con bache de información en cuanto a ictiología. Son, digamos, muy antiguos los estudios que se han realizado a nivel provincial, estoy hablando de los 90, o sea, estudios a gran escala, ¿no?, de nuestras cuencas.
Después se han estado haciendo algunos estudios aislados de sitios en particulares, de embalses, de algunos ríos. Como en el caso nosotros también hemos estado haciendo algunos sitios, pero nada, digamos, que sea a gran escala y que nos permita tener información actualizada de las especies de la provincia. Así que bueno, este número, digamos, es un poco, digamos, está obsoleto este número de especies para la provincia. Y el número de especies introducidas también, digamos, la verdad que son bastante mayor el número de especies introducidas. Y ahí les coloco yo un término, que es antropocoria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, digamos, antropocoria? Quiere decir que han sido especies introducidas por el hombre. O sea, no han sido introducciones accidentales, porque bueno, hay introducciones también accidentales, ¿sí? Que no son intencionales. Pueden ser también accidentales por el hombre, como es el caso muchas veces, por darle un caso, no es acá, pero cuando viajan los barcos, que viajan los barcos cargueros a otros destinos, traen muchas veces en los cascos o en el agua que usan de lastre, traen distintos organismos que los traen involuntariamente, ¿sí? Pero bueno, son traídos también por el hombre. Y hay otros casos que es lo que se conoce como zoocoria, que también acá es poco, no es, digamos, un caso que se dé, que es cuando especies, en este caso estamos hablando de peces o de otros organismos, también pueden ser trasladados por animales. Esto se da mucho en ambientes, digamos, en cuando hay lagunas muy cercanas, supónganse en la zona de esteros de Liberá, toda esa zona que hay muchos bañados, muchas lagunas cercanas. Se puede llegar a trasladar los animales en el plumaje y en las patas, pueden llegar a trasladar huevos o pequeños organismos que los llevan de una laguna a otra. Acá, bueno, estamos hablando de una provincia en la que o sea, no tenemos grandes extensiones, digamos, de humedales. Está muy concentrado principalmente a lo que son ríos de montaña y algunos ambientes principalmente artificiales, ¿sí? De diques. Así que acá lo que se da mayoritariamente son por proceso de antropocoria. Y el caso ahí que les puse una imagencita es del caso también, digamos, de muchas veces de liberación de especies porque ya no, o sea, se aburren de tenerlas en las peceras o proyectos que se inician de piscicultura y no funcionan y se liberan, ¿sí? Las especies que tenían en su momento. Y bueno, esto genera también grandes impactos en cuanto a la invasión de nuevas especies en ambientes en los que antes no existía. Esto es un mapita, les quise poner un poquito de un mapa de la provincia y qué es lo que se comentaba o que se publicaba. Este es un mapa del 94 con los nombres vulgares en las distintas cuencas de la provincia, cómo estaban distribuidos los peces para Mendoza. Este es un artículo de una revista que se llamaba Pichiciego, que tenía un cierto grado o sea, un tenor científico también, porque la verdad que eran revistas de divulgación. Y digamos, acá tenemos un mapita que nos permite ver justamente cómo era en ese entonces la distribución de las distintas especies en las distintas cuencas, ¿sí? Y se da algo, hay especies, bueno, que son comunes, por ejemplo, lo que son los bagrecitos, sobre todo, que se dan prácticamente, están en todas las cuencas. Después hay otras especies que están como muy sectorizadas en la parte norte, y esto se da también por las características hidrológicas de las cuencas, ¿no? Que bueno, por ahí no vamos a ahondar en ese tema, pero se da algo muy particular en lo que es la cuenca Río Mendoza, Río Desaguadero, Río Diamante, Río Atuel y Río Tunuyán. Son cuencas, digamos, de gran envergadura, son cuencas que
que desaguan fuera de la provincia, que tienen contacto con otros tipos de ambientes, lo que permite, digamos, también un flujo de especies distintas a lo que pasa con el río Malargüe, que estamos hablando de una cuenca endorreica que desagua, que termina en lo que es la laguna de Llancanelo, y el río Colorado, que bueno, que es como el límite, como vimos recién, entre lo que es más allá del límite geográfico entre la provincia de Mendoza y de Neuquén, es el límite entre provincias geográficas, entre lo que es Patagonia y la andino-cuyana, ¿sí? Entonces está como bien sectorizado, digamos, el tema de las especies a raíz de ciertas características que tienen estas cuencas, ¿sí? Cuando nosotros, ¿qué pasa en biología? O sea, hay muchas veces que para una misma especie se usa, digamos, los nombres vulgares se usan para distintas especies. Si yo digo bagre, yo me estoy refiriendo bueno, la mayoría creo que identifica cuando hablamos de un bagre, son estos peces con bigotes, ¿sí? Y hay muchas especies de bagres, ¿sí? Entonces, por ahí son un poco, digamos, es muy generalizada esta información y no nos da una información muy puntual o muy certera de qué especie realmente. Sí, cuando hablo de carpa, por ahí sí se acerca más, o trucha, pero hay ciertas especies que, digamos, engloba este nombre vulgar, engloba muchas y no sé puntualmente de cuál está hablando. Vamos a comenzar hablando de las especies exóticas o introducidas, ¿sí? Y que obviamente, son especies que se han introducido porque tienen algún tipo de fin, ¿sí? Ya sea porque nos brinda algún servicio, ya sea la alimentación, ya sea la limpieza de estanques, bueno, que lo vamos a ir viendo, digamos, pero han sido introducidas todas por un fin, son muy pocas las que han sido introducidas accidentalmente. Entonces vamos a empezar hablando de lo que son las especies exóticas introducidas. Hay muchas que son especies que no son exóticas, o sea, cuando yo me refiero a exóticas, voy a hacer referencia a lo que son especies que no son de nuestro país, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de especies trasplantadas, como en el caso del pejerrey, estoy hablando que son especies que no están o no han estado originalmente en nuestra provincia, pero han sido introducidas, digamos, en este caso con un fin sobre todo de recreacional, ¿no? En nuestra provincia están citadas dos especies de pejerrey, ¿sí? Odontestes acheri y Odontestes bonaerensis, ¿sí? Uno es el de la izquierda, Odontestes acheri, es lo que se conoce vulgarmente como el pejerrey patagónico, que es más común en ambientes, digamos, valga la redundancia, patagónicos, se encuentra más bien presente en aguas corrientes, en ríos, en arroyos, y también se lo encuentran en embalses, ¿no? También se lo encuentran en embalses, pero es más común y se lo encuentra comúnmente en ríos, en la Patagonia. Bueno, fue introducido obviamente con fines pesqueros. Lo mismo que lo que ocurre con Odontestes bonariensis, que es el pejerrey, digamos, bonaerense, típico pejerrey de lagunas. Es una especie muy tolerante, también tiene esa ventaja que es muy tolerante, digamos, a cambios de temperatura, salinidad del agua, por lo cual lo hace bastante, digamos, plástico y tolerante a donde lo quiera sembrar, ¿sí? También se lo puede encontrar en ambientes, digamos, de ríos, pero en aguas mucho más tranquilas, digamos, no ríos como estamos acostumbrados a ver nosotros acá en Malargüe, por ejemplo. No lo voy a encontrar en un río grande, en un río Atuel, porque son aguas muy turbulentas, prefieren más aguas más quietas, ¿bien? En lo que es Odontestes acheri, nosotros lo hemos registrado, el año pasado estuvimos haciendo un relevamiento en la cuenca del río Tunuyán, no en la totalidad, porque en realidad era un trabajo
que involucraba desde Tunuyán mismo, de la ciudad de Tunuyán, aguas abajo hasta la zona de Lununta, o sea, pasando el dique Carrizal, y registramos, digamos, la presencia de las dos especies. En lo que fue el río Tunuyán, registramos la presencia de Donteste hatcheri, y en lo que era el Carrizal, registramos ambos. Así que digamos una especie que está presente también, bueno, a las personas que les gusta la pesca saben que se ha sembrado, se ha introducido en lo que es el dique Agua del Toro, el Niwil. Acá en un momento en la Laguna Blanca también teníamos ejemplares de pejerrey. Era Odontestes hatcheri el que teníamos, ¿sí? Y en un momento también se sembró Bonariensis. Son especies que por ahí difieren en la alimentación, o sea, se solapan por ahí su dieta, su alimentación, por lo cual compiten por el recurso, pero digamos, pueden coexistir los dos en los ambientes siempre y cuando el recurso, digamos, no lo limite, no lo impida. ¿Sí? Entonces, digamos, estas son dos especies que fueron introducidas en la provincia en los años 60 con fines obviamente recreacionales. Después tenemos una especie muy asociada a lo que son los pejerreyes, los puse a continuación. Si bien hay muchas más especies, yo les puse dos acá nada más, pero hay muchas más especies de mojarras. Nosotros, bueno, todos los que son pececitos chiquititos y plateados, los conocemos vulgarmente como mojarras. Acá en la provincia, digamos, no hay especies nativas, son especies introducidas, con distintos fines. Obviamente no tienen un fin recreacional que sea como es el caso del pejerrey o otras especies que vamos a ver a continuación. Pero digamos se las trae asociadas a estos fines, ¿no? Ustedes muchas veces habrán visto camino al Carrizal o camino al Niwil o Agua del Toro, carteles por todos lados de se venden mojarras vivas, me imagino. Y bueno, lo que pasa es que las usan, las han ido propagando a distintos ambientes porque las usan muchas veces como carnada, justamente para pescar pejerrey. Y hay en algunos sitios que se exige que la mojarra esté muerta, o sea, que no esté viva, y en otros lados, digamos, no hay ningún tipo de restricción. Entonces, a raíz de esto, muchas veces terminan de pescar, les quedan mojarras y las liberan, digamos, al dique o en el lugar que estén pescando. Y son especies que son muy prolíficas, no tienen, o sea, si bien tienen predadores, lo que son pejerreyes y otros tipos de peces que se encuentran en estos embalses, pero digamos, la verdad que se reproducen, digamos, bastante bien en nuestras aguas, sobre todo en aguas estancadas, no se dan muy bien en cursos de ríos o arroyos de montaña por las temperaturas, prefieren aguas un poco más templadas. En Tunuyán, si bien encontramos en el río Tunuyán, cerca en el tramo intermedio entre Tunuyán y el Carrizal, encontramos en los márgenes del río Tunuyán, encontramos 2 o 3 especies de mojarras, ¿sí? Así que, digamos, no es que son exclusivas de ambientes, digamos, de diques o de lagunas, también se les encuentra en agua en movimiento, siempre en lugares, digamos, más calmos, en orillas o en piletones, en pozones, se las puede encontrar, se las puede observar. Siempre las voy a encontrar en cardúmenes, o sea, son especies gregarias que por una cuestión también de supervivencia, para evitar predadores, se encuentran en cardúmenes. Así que es muy común por ahí, si prestan atención, que las puedan ver en las orillas, ¿sí? Los dientudos
también es otra especie de mojarra, pertenece a otra familia, pero digamos también es muy común, esta sí es una especie que a veces las pescan, es muy común ver a los padres con los niños con las cañitas pescando dientudos. Y también se lo introdujo a la provincia por el mismo motivo que las mojarras. Muchas veces vienen en una misma bolsa de mojarras, vienen 2 o 3 especies. Nosotros solíamos hacer eso en San Luis, muchas veces, en el dique San Felipe, en un par de diques en el norte de la provincia, por ahí comprábamos, íbamos a los lugares donde vendían mojarras, y comprábamos una bolsa para ver qué variedad de mojarras habían, ¿sí? Porque, saben, no suele ser una sola especie que van en esas bolsas de mojarra, ¿sí? Entonces muchas veces van mezcladas. Los dientudos, digamos, de hecho he visto hasta no sé en la actualidad, pero en un momento vi también en la lagunita que está ahí en el Parque General San Martín, ahí en Mendoza, habían dientudos, habían a veces gente entreteniéndose y pescando dientudos. También tienen los mismos requisitos, digamos, ambientales que las mojarras que vimos recién, ¿sí? Esta otra especie de mojarra. Después tenemos otra especie que también muchas veces se les dice mojarra, se los conoce también con los nombres vulgares de overitos o madrecitas. Overitos, obviamente, me imagino que se darán cuenta, ¿por qué? Por la foto, ¿sí? Tienen estos patrones de manchas que también nos ayudan a la hora de identificarlos, uno u otro, nos ayudan este patrón de manchas entre estas dos especies. Son muy similares, si yo no las capturo y no las tengo en mano, es muy difícil de diferenciarlas en el agua, ¿sí? Porque obviamente que yo las veo desde arriba, son prácticamente idénticas, y digamos, si yo no les veo las manchitas, identificar. Son especies también que son gregarias, o sea, forman cardúmenes, pero muy, muy, muy numerosos. Les dicen madrecitas porque las hembras, digamos, tienen la particularidad, a diferencia de la mayoría de los peces, la mayoría de los peces, digamos, colocan las ovas, o sea, nosotros los conocemos vulgarmente como huevos, no son huevos, sino son ovas, son óvulos, digamos, en los márgenes, y vienen los peces, los machos, y los fertilizan, ¿sí? Con el esperma. Eso es lo que ocurre normalmente con los peces. Bueno, en el caso de las madrecitas de estas dos especies, lo que ocurre es que el macho tiene la aleta, acá justamente, bueno, son dos hembras, pero no sé si logra ver el cursor. Esto es lo que esta se llama aleta anal, ¿sí? En los machos está modificada esta aleta anal y tienen, digamos, se ha modificado y es como una espinita, como un tubito, a través del cual los machos fertilizan a las hembras y es como que quedaran embarazadas, o sea, quedan embarazadas, se les dicen también panzuditos en algunos lugares, porque las hembras se les hace una panza bastante grande donde se desarrollan los embriones y los juveniles, y los liberan ya en estado juvenil. Entonces, digamos, no hay un proceso digamos, de fecundación externa y de desarrollo externo, a diferencia de lo que ocurre con todos los peces. Por eso es que les dicen madrecitas. Muchas veces por ahí si alguien ha capturado con un mojarrero, con una red de esta especie, va a encontrar que en ese cardumen van a haber algunas que están con las panzas así, que parece que va a explotar, y es porque están con todos los bebés, así que se da esta particularidad. Estas dos especies, se encuentran también muy ampliamente distribuidas en la provincia. Se les encuentra tanto en cursos, digamos, de agua, ya tanto lagunas, embalses, como en arroyos de aguas tranquilas, muy quietas. En Malargüe acá yo he visto también, en algunos arroyos, algunos desagües.
de salidas de fincas y todo eso, las he observado. Se las introdujo también a la provincia, también tanto accidental como intencionalmente. Son dos especies que no sé si se logra apreciar bien en la foto, pero tienen la posición de su boca apuntando hacia arriba, porque se alimentan mucho de insectos que se encuentran en la película, o sea, donde está la unión de, digamos, sería en la zona de tensión superficial del agua, entre la unión del agua y el aire. O sea, ahí se ubican todo lo que son las larvas de mosquitos y otros tipos de dípteros, de insectos. Y bueno, estas especies se alimentan principalmente de larvas de mosquito. Entonces, con el fin de controlar y erradicar de muchos lugares, muchos estanques y muchos sitios las larvas de mosquito y los problemas que traen, se las introduce, se las siembra, ¿sí? Son más bien de origen de la zona mesopotámica, pero digamos a raíz de esta función que cumplen, de este rol de control de larvas de mosquitos, se la ha diseminado por todo el mundo, ¿sí? Así que bueno, es muy común, si prestan atención, de que las vean en las orillas de los diques, en las orillas de lagunas, acá también, como les digo. En la orilla del Río Grande yo también he encontrado Janincia. La verdad que no sé cómo han hecho para tolerar las temperaturas, me llama la atención. Y son aparte especies que toleran mucho las perturbaciones en cuanto a contaminantes, ¿sí? Entonces, no son muy buenas especies indicadoras de calidad de agua. Voy a tomar un traguito de agua porque estoy en recuperación de COVID, así que estoy con la garganta media. Así que disculpen que voy a tomarme un trago de agua. Otra especie, también que la conocerán, pero principalmente en peceras, es la tachuelita, conocida vulgarmente Olimpiafondo, ¿sí? Las Coreodoras paliatus. Es una especie también esta sí es una especie, digamos, que ha sido introducida y liberada muchas veces, como veíamos recién, por cuestiones de que ya la gente por ahí se cansa de tener peceras o las usan también para limpiar estanques y se escapan. Entonces se han reproducido y se han esparcido bastante. No es una especie que esté citada para la provincia. Esta la encontramos el año pasado cuando estábamos haciendo relevamientos ahí en el río Tunuyán, en la zona del río Tunuyán y en lo que es la zona del Nununta y el Carrizal. La registramos. La verdad que no era una especie que no está citada en la bibliografía de especies para la provincia. Y bueno, es la misma que se usa para acuarios. O sea, cumplen un rol justamente de limpiar fondo por su alimentación, comiendo principalmente lo que son detritos, o sea, todo lo que son restos de materia orgánica. Debe estar presente en otros lugares seguramente, lo que pasa que, bueno, prefieren aguas más bien tranquilas y lo que son el resto de los ambientes por ahí que tenemos en la provincia, lo que son ríos y todo eso, no son propicios para su desarrollo. Después otras dos especies, ¿sí? De bagres. Los bagres, los silúridos, digamos, que agrupa todo lo que son los bagres, es el grupo más diverso que tenemos en la provincia. O sea, la mayor cantidad de especies, digamos, de peces, la mayor riqueza, digamos, de especies, nos las da este grupo, ¿sí? Los silúridos, los bagres. Ahí les puse dos especies, las puse juntas porque son muy fáciles por ahí de confundir.
El bagrecito cantor se lo conoce como bagre cantor, el que está a la izquierda, Pimelodela laticeps, y el bagre sapo, el que está a la derecha, Ramdia kellen. Son, digamos, dos especies muy, muy, muy parecidas. Ramdia kellen tampoco no estaba citado para la provincia, también lo registramos el año pasado ahí en esa zona. Y Pimelodela laticeps, sí, también lo registramos, pero bueno, sí era una especie que estaba citada. Le dicen bagre cantor porque cuando lo sacamos hace una especie de canto, emite un chillido, así un cantito, por eso se lo conoce vulgarmente como bagre cantor. También son especies que prefieren más bien aguas turbias, aguas lentas, tienen una distribución bastante grande, no es que sean especies exclusivamente de Argentina. Lo que es el bagre sapo se lo encuentra de México hasta acá, hasta Argentina, y son bagres que pueden alcanzar un tamaño bastante, bastante importante. De hecho, en muchas zonas hay gente que lo captura para comérselos. En lo que son los bagres sapo, a diferencia de lo que es Pimelodela laticeps, el bagrecito cantor son bagrecitos que no alcanzan más de 15 centímetros. ¿Sí? Bueno, son especies que también, lo que es malargüe, la verdad que dudo que estén. No voy a decir que no están, porque la verdad que uno por ahí se lleva sorpresas, pero son especies que prefieren otros tipos de ambientes, tienen otros requisitos en cuanto a temperaturas, a sustratos, o sea, el fondo más arenoso, aguas más, digamos, menos correntosas, por ende, digamos, no sería, digamos, los ambientes propicios para estas especies. Las carpas, las famosas carpas, los Cyprinius carpio, ¿sí? Bueno, esta es una especie que también es bastante común, se ha ido dispersando, la han ido introduciendo, y la especie se ha encargado también de dispersarse de los diques a los tributarios, digamos, que alimentan los diques, una especie muy, muy, muy invasora. Por ahí la gente no tiene noción de los perjuicios que causa esta especie. O sea, se la introdujo en una especie que es de origen asiático, o sea, de la zona, o sea, todo lo que son las carpas, estos ciprínidos son de la zona de China, de Asia principalmente, y se le introdujo con fines, digamos, de limpiezas de represas, de diques, de estanques, por la forma de alimentarse que tienen. El tema es que en el caso de esta, de la carpa, es una especie que, bueno, se alimenta de todo, o sea, se le llaman iliófagos, se alimentan de huevos, se alimentan de insectos, se alimentan de pequeños crustáceos, de todo, la verdad que de todo, de algas, de todo, de lo que haya. Y el problema es que por la forma que tienen de alimentarse, remueven mucho sustrato del fondo, removiendo el sustrato y enturbando, aportando materia orgánica al agua y generando eutrofización, que se altere, digamos, la dinámica normal de esos ambientes acuáticos. O sea que es una especie que causa estragos, causa muchos daños en los ambientes donde se las introduce. Se reproducen, es increíble, la tasa de reproducción que tienen es altísima, desplazan a otras especies, ¿sí? Por competencia y muchas veces también por predación, al alimentarse de sus ovas, digamos, terminan con muchas especies. Y bueno, y tienen también un interés desde lo recreacional, porque mucha gente que le gusta pescarlas. Así que lamentablemente con estos fines, digamos, han ido introduciéndolas en muchos, muchos ambientes y han hecho estragos a donde se han liberado, ¿sí?
Acá en Mendoza, bueno, se le encuentran la mayoría de los embalses, en ríos, en lo que es río Mendoza se le encuentra, en el río Tunuyán también hay, el río acá grande ya en realidad en lo que es río Colorado también hay. Y bueno, no sé, yo creo que si seguimos muestreando y buscando otros lugares también debe estar presente, ¿sí? Se ha ido dispersando por todos lados esta especie. Después tenemos otra especie de carpa, pero bueno, que tiene una distribución más restringida, también es de origen asiático, ¿sí? El nombre amur o carpa herbívora, amur se lo da, le dicen amur siberiano o amur, es por el origen de un río, o sea, asiático que se llama el río Amur, y carpa herbívora porque, bueno, es netamente herbívora, o sea, ahí sí se puede hacer el chiste de que sale a comer pasto al margen del río, bueno, la alimentan en los lugares, digamos, una vez que se ha comido todo lo que es las algas y las plantas, todo, o sea, las plantas, digamos, vasculares acuáticas, hay veces hasta que logran sacarlas y llevarlas a otro lado, las alimentan con fardos de pasto o vegetales, ¿sí? Son netamente herbívoras. Se las introdujo con este fin, con la limpieza para tratar de de evitar el desarrollo de algas en ciertos diques o en ciertas represas. Digamos, no es una especie que represente mayores problemas en cuanto a competencia con especies nativas por ser, digamos, netamente herbívora y estar muy restringida su dispersión y su distribución a donde la llevan el ser humano, ¿sí? No es una especie que si la liberamos en un río vaya a prosperar. Necesitan otras condiciones por ahí más puntuales. Acá en Malargüe la he visto, vi que hay en un estanque son peces que alcanzan un tamaño bastante considerable, pueden alcanzar los 25 o 30 kilos de peso y un tamaño considerable. Así que también se la usa mucho en lo que es acuicultura como ornamental, parte de su uso, digamos, de limpieza, ¿sí? De estanques o de diques. Después empezamos con especies creo que son más afines o que las conocemos más, lo que son los salmónidos, que hasta muchas personas piensan de que son nuestros. Son especies que han estado siempre acá, que nos pertenecen, que son nativas de Argentina. Y bueno, la verdad que los salmónidos son especies que fueron introducidas a la Argentina, fueron introducidas en la época o sea, que estaba don Francisco Pascasio Moreno, Perito Moreno, a la zona de Bariloche, con fines netamente deportivos y en aquel entonces de aumentar la diversidad de especies de peces que teníamos en la Patagonia. Pasa algo medio parecido en la Patagonia a lo que pasa acá en la región andino-cuyana, son provincias, geológicamente hablando, pobres en cuanto a riqueza de especies, o sea, tenemos poca cantidad de especies, poca diversidad de especies, si uno lo compara con lo que es la zona mesopotámica, o sea, la zona del litoral, la zona pampásica, o sea, tienen cientos de especies. Bueno, lo que es la zona andino-cuyana patagónica son provincias geológicas pobres, digamos, tenemos pocas especies. Y o sea, y debido a esto, mucha gente cree que sumando especies exóticas estamos sumando diversidad y biodiversidad y mejorando la biodiversidad. Y nada más lejos de ello porque estamos sumando especies que causan estragos para las cuales, digamos, no están adaptadas las especies nativas.
alteran las cadenas tróficas, o sea, hacen estragos, causan verdaderos estragos en lo que son, en lo que es la parte, digamos, de los ecosistemas acuáticos, ¿sí? La trucha arcoíris creo que es digamos, de las truchas las que más conocemos, es la especie que más se ha sembrado, yo creo, más por una cuestión también de facilidad, de tolerancia, tiene un rango de tolerancia increíble, no me deja de sorprender en lo que es Córdoba y San Luis, en ambientes que uno no esperaría porque son aguas que en el verano alcanzan temperaturas altas, no son aguas rápidas. En verano, digamos, debido a las altas temperaturas, también son aguas que no tienen una concentración de oxígeno muy alta, digamos, y son especies, los salmónidos que necesitan este tipo de condiciones, pero sin embargo lo que es la trucha arcoíris se ha adaptado increíblemente y de hecho ha colonizado muchísimos ambientes de lo que son las sierras de Córdoba y sierras de San Luis. En nuestra provincia, bueno, fue introducida a fines de la década del 50, traída de Bariloche, ¿sí? Se creó la piscicultura ahí en la zona del Manzano, en Tunuyán, y con el objetivo de sembrarla en los distintos ambientes, ya sean diques, ríos, arroyos de la provincia, obviamente con un fin netamente pesquero, ¿sí? Deportivo. Y esto ha hecho, digamos, que esta especie desde entonces se siembre indiscriminadamente, muchas veces sin criterio. Esto a mera opinión personal, ¿no? Pero, digamos, muchas veces en ambientes en los que no eran óptimos o que no podían tener un desarrollo en cuanto a tamaño, o sea, para que sea lo que se denomina una especie trofeo y que esto sea de interés para los pescadores, ¿sí? Entonces, lamentablemente, se ha sembrado en algunos ambientes, en algunos cursos, trayendo un gran perjuicio a lo que son las especies nativas, ya sea de macroinvertebrados, crustáceos, bagres, que son nuestras especies nativas, y son especies que no alcanzan un tamaño que sea de interés para la pesca. Entonces, lamentablemente es como que creo que el foco por el cual se hacía la siembra, creo que hace muchos años se perdió, digamos, el objetivo, para mi punto de vista, ¿no? De hecho, digamos, una especie que es muy voraz, hemos encontrado, digamos, en sus contenidos estomacales, de todo tipo de presas, desde insectos, desde peces, desde larvas de anfibios. De hecho, hoy en día también se considera que o sea, no se considera, se sabe que es una problemática con la ranita del pehuenche. O sea, estudios que se han estado haciendo, se ha comprobado, digamos, que preda sobre las larvas de la ranita del pehuenche, que se encuentran en un estado, digamos, bastante complicado poblacionalmente, y bueno, se alimentan también de este tipo de presas, o sea que son depredadores formidables, si lo vemos. Y se lo encuentra en todos nuestros ambientes, ya sea arroyos, lagunas, o sea, no solo porque se desplace, ¿sí? Desde las cuencas principales a los tributarios, sino porque también por políticas de siembra, ¿sí? Como creo que es la especie más ampliamente distribuida en la provincia por esta plasticidad, ¿sí? Después tenemos lo que es la trucha marrón, también que se encuentra presente en menor medida en la provincia. En nuestros cursos de agua se encuentra principalmente acá en el departamento, en lo que es la cuenca del Río Grande, ¿sí? Y todos sus tributarios.
no se le encuentra tanto en lo que son las cuencas del río Tué, el río Salado, porque es una especie que, a diferencia de la trucha arcoíris, tiene otros requisitos, prefiere aguas más, ríos con más caudalosos, aguas un poco más lentas. Entonces, digamos, es como que hace un uso de ambientes, de nichos distintos. Si bien coexisten, digamos, en los ríos en los que están, pero digamos hacen usos diferenciales, ¿sí? Entonces pueden coexistir. Esta es una especie que es extraída de Europa, introducida de Europa, a diferencia de la trucha arcoíris, que es extraída, es de Norteamérica, originaria de Norteamérica. La trucha marrón es originaria de Europa. Es una especie que también, a diferencia de la trucha arcoíris, durante su crecimiento va cambiando mucho la dieta, entonces eso hace también digamos que se alimenta, se han encontrado hasta roedores en su estómago, pichones de ave, o sea, son muy, muy voraces, y a medida que van creciendo van necesitando presas de mayor tamaño. Eh, Creo que las reconocemos, digamos, son bastante distintas en su aspecto. Tiene un color justamente que le da el nombre, o sea, trucha marrón, tiene una coloración bien, bien marrón en el lomo y más bien amarillenta en el abdomen y manchas, manchas bien, bien grandes con un aureola blanca alrededor, a diferencia de la trucha arcoíris, ¿sí? Que es mucho más plateada. Le dicen justamente arcoíris por la línea lateral, que tiene un color iridiscente, ¿sí? Si uno la ve al sol, por eso el nombre de trucha arcoíris. La trucha marrón no tiene tan marcada la línea lateral, a diferencia de la trucha arcoíris. Y es una trucha que alcanza portes muy, muy importantes, bien robusta, por eso también son especies trofeos en cuanto a la pesca. Hablamos a la pesca, es una trucha muy buscada por esto, por los tamaños que alcanza y el porte que alcanza, ¿sí? Y después el otro salmónido que tenemos en la provincia es lo que es la trucha de arroyo, ¿sí? Salvelinus fontinalis, una trucha por ahí no tan común o no tan vista, porque eh, ha sido desplazada por estas otras dos especies, la trucha marrón y la trucha arcoíris, o sea, por la competencia, por predación también. La trucha marrón se alimenta de juveniles, en los estados juveniles de la trucha de arroyo, de la trucha fontinalis. Tiene requisitos y requerimientos también distintos a lo que son la trucha marrón y la trucha arcoíris por su origen, digamos. Es una especie que es también de la zona de Norteamérica, pero más bien de la zona de lo que es Canadá, Alaska. Se originó en esa zona en la época de las glaciaciones, por lo cual es una trucha que necesita aguas muy, muy, muy frías, aguas muy oxigenadas. O sea, el oxígeno disuelto en el agua tiene que ver mucho con la temperatura del agua. Más fría el agua, más oxígeno disuelto. Entonces estas truchas necesitan, digamos, aguas muy frías, muy oxigenadas, aguas más bien rápidas. Han sido desplazadas por competencia también y por estos requisitos, digamos, ambientales. Se han congregado, se han ubicado en lo que son los tributarios, en la zona de las nacientes de los ríos, en todo lo que son arroyos principalmente, se le encuentra. Bueno, en Patagonia también, por eso el nombre de trucha arroyo. La verdad que son truchas preciosas desde lo estético, muy, muy pigmentadas, muy, muy coloridas. Y bueno, no es una especie que se encuentre, digamos, sus poblaciones, digamos, tan dispersas y en números tan elevados como sí pasa con las otras dos especies que vimos, con la trucha arcoíris y la trucha marrón.
Después vamos a empezar ahora, arrancamos con las especies nativas, con nuestras especies, con las pocas especies que tenemos en la provincia nativas. Tenemos la trucha criolla o la perca, que creo que la mayoría la identificamos como perca, Persictis trucha. Bueno, es nuestro depredador, digamos, nativo, por así decirlo, cumple el rol que cumple, o sea, natural, que cumplen las truchas, se alimentan de lo que son crustáceos, insectos, todos esos estados larvales de insectos. Es una especie que, bueno, lamentablemente por ciertas características no es una especie muy buscada para la pesca, por eso es que tampoco cuando uno ve lo que son los permisos de pesca, la reglamentación en realidad, no los permisos de pesca, ve que en muchos lugares se la puede sacrificar, o sea, los números de piezas que uno puede sacrificar, digamos, no tiene límite, o las fechas en las cuales se las puede pescar, o sea, se resguarda mucho más a los salmónidos que a las especies nativas, ¿sí? Y lamentablemente no es una especie de interés deportivo porque tiene una particularidad. O sea, a diferencia de lo que son los salmónidos, o sea, la- la- los peces, o sea, están flotando en la columna de agua por más que estén nadando, tienen como un globito, tienen lo que se llama la vejiga natatoria, que es una vesícula que se carga se carga con gas, está conectado, digamos, a lo que es el exterior a través de las branquias y está conectado al aparato digestivo. Y en lo que son los salmónidos pueden regular rápidamente esa cantidad de gas a medida que suben o bajan en la columna de agua. O sea, y esto le permite, digamos, durante la pelea, cuando son capturados, o sea, por un pescador, regular esta concentración de gas en esa vesícula y, digamos, dar una buena pelea. A diferencia de las percas, que si uno por ahí ha pescado alguna vez en lo que es el niwil o los reyunos, perca, y la saca muy de golpe, estas especies no tienen conectado su vejiga natatoria a lo que es lo que es el sistema digestivo, entonces no pueden regular tan rápido estos cambios de gas, entonces no son especies que puedan dar una pelea porque se infla, cuando yo la saco, se infla la vejiga natatoria y le comprime los órganos y eso hace que como que la bloquea, entonces es una especie que no da una pelea interesante, hablando desde el punto de vista de la pesca, ¿no? Esto ha hecho, digamos, que no sea una especie de interés para resguardarla, lamentablemente. Pero sí es una especie, digamos, que es nuestra, que es nativa, que se encuentra exclusivamente desde San Juan hacia abajo, hasta la Patagonia. Antiguamente se creía que habían 3 especies, o sea, esta se la conoce, la que tenemos acá en la provincia, como perca boca chica, y en la Patagonia teníamos lo que se conoce como la perca boca grande, y bueno, a raíz de estudios genéticos se ha descubierto que en realidad es la misma especie, ¿sí? Ahí son muy pequeñas modificaciones que tienen que ver con la dieta. Después ya pasamos a lo que es la familia Trichomicteridae, que agrupa todo lo que son los bagrecitos que tenemos acá en la provincia, que es lo que les decía yo, los silúridos, que son el grupo más representativo en cuanto a especies. Para la provincia tenemos citadas 5 especies, de las cuales especies comprobadas, solamente hay 4. O sea, tenemos Trichomicterus borelli, que es el que aparece acá, primero en la fotito. Son conocidos todos como bagres del torrente, porque son especies que se les encuentra generalmente en arroyos o ríos con cierta acorrentada, pero también los podemos encontrar en ambientes, digamos, de aguas quietas, abajo de piedras o en márgenes, las podemos encontrar. Trichomicterus borelli, ¿sí? Este bagrecito del torrente que es exclusivo, es endémico, digamos, del río Mendoza,
Trichomicterus aerobatus, que en realidad es una especie que se encuentra en Chile, se cree que se registró acá en el Malargüe, pero nunca se corroboró su presencia. Se lo detectó, se lo registró en el río Malargüe, precisamente, por unos ictiólogos muy reconocidos en los años 80. Nunca más se corroboró la presencia, por lo cual se duda de que se hayan confundido con otra especie que es la que vamos a ver, que son muy parecidas. Después tenemos lo que es Trichomicterus heterodontus, que también está restringido a las cuencas ahí del río Mendoza, la zona de Potrerillos, principalmente, Río Blanco, toda esa zona. Silvinictis mendocensis, que también está asociado a algunos tributarios del río Mendoza. Y el otro bagrecito del torrente, que es Acheria macrae, que es el más común, o sea, el que mayor distribución tiene en la provincia. De hecho, digamos, no solo en la provincia, sino en el país. Es el más común, es el que encontramos más frecuentemente acá en las orillas de los ríos. Es una especie que tiene, digamos, una problemática también, o sea, la conservación en cuanto a los lugares donde se introducen escarpas, o sea, salmónidos, porque se alimentan de ellos. Entonces, la verdad que las poblaciones se han visto muy afectadas por la introducción de estos predadores para los cuales no están adaptados. O sea, imagínense que ellos evolucionaron únicamente con la presencia de la perca y después le sumaron otros predadores que son tremendos. Entonces, en los lugares donde se encuentran salmónidos, sus poblaciones han sido seriamente afectadas. Tienen distintos patrones de manchas. Antes, digamos, por cuestiones se los clasificaba, se los identificaba por su coloración, sus patrones de manchas. Bueno, en la actualidad, con todo el boom de la genética y los estudios moleculares, se ha descubierto que hay muchos que se creían que eran otra especie, son de la misma especie, nada más que según la coloración del lecho, del agua y todo, tienden a cambiar por ahí los patrones de pigmentación, de coloración, ¿sí? Esta especie es la más común. Tienen, digamos, como todos los bagres, barbas mentonianas, ¿sí? Y maxilares. Tienen las aletitas, estas aletitas así que son rígidas, y tienen esas espinitas en los opérculos. Si los han agarrado alguna vez, habrán sentido que los pinchan. Bueno, son mecanismos que tienen ellos de defensa, y aparte porque les sirven para fijarse entre las rocas, se traban con esas espinas, se traban para que no se los lleve la corriente. Y por último tenemos el bagre tuno o bagre aterciopelado, ¿sí? Que es una especie también que es muy rara. Yo no he tenido la suerte de verla nunca. Antiguamente se la encontraba en la mayoría de nuestros cursos en la provincia. Lamentablemente, desde que se introdujeron lo que son estas especies que hemos venido hablando, sus poblaciones decrecieron terriblemente hasta desaparecer en muchos ambientes de la provincia. Para Malargüe está citada acá en el Río Grande. Yo la verdad que no he tenido la oportunidad de hacer trabajos o muestreos en el Río Grande y registrarla para ver si la puedo registrar. Es una especie que alcanza un tamaño considerable, y en el país existen solamente 3 especies, ¿sí? De diplomistes. Acá en la provincia solamente tenemos diplomistes cuyanos. En la antigüedad yo tengo el recuerdo de mi abuelo. Mi abuelo vivía en la zona de San Carlos, me comentaba de que pescaban y comían de estos bagres, que aparte son bagres que alcanzan hasta 40 centímetros, o sea que tiene un tamaño considerable y una carne, dicen que es muy sabrosa. Mi abuelo, cuando yo era chico, me contaba que comían estos otunos, ellos les decían. Al igual que todos los bagres, no tienen escamas, o sea, son
peces que se les denominan desnudos, o sea que encima no tenían que ni descamarlos para comerlos. Lamentablemente es una especie que ya casi no se la registra en la provincia. Y otra especie que está citada para la provincia, pero bueno, únicamente para la zona de las lagunas de Guanacache, es lo que es la anguila, Cimbranchus marmoratus. Es una especie, digamos, muy, muy difícil de ver, muy difíciles de ver, porque tienden a hacer cuevas, a enterrarse, o sea, en cuevas en el fango, por lo cual es muy, muy difícil de ver. Está citada, pero bueno, hace muchos, muchos años que no, debido a la falta por ahí también de estudios, que no se la registra y no se sabe cuál es el estado de esta especie en la provincia. Bueno, y con eso terminamos, digamos, con la parte de especies de peces acá en la provincia de Mendoza, con un listado así rápido de cuáles son las especies acá en la provincia. Contarles un poquito por ahí qué es lo que hemos estado haciendo acá en el departamento, o sea, ahí cuando me presentaba Agui, les contaba por ahí que estuvimos haciendo estudios acá en el río Salado. Durante el año 2012-2013 nos sumamos a un proyecto de caracterización ecológica de las cuencas de los ríos del departamento. Se venían haciendo. Yo me sumé con otra profe, con otra colega de la Universidad de San Luis, la doctora Patricia Garelli, una ictióloga grosísima, y que bueno, que lamentablemente falleció. Pero bueno, nos sumamos a este proyecto, nosotros con la parte de ictiología, porque en realidad no se estaban haciendo estudios de peces, era únicamente una caracterización físico-química del agua, y de la parte de macroinvertebrados, o sea, macroinvertebrados son, entre otras cosas, insectos, no son todos insectos, pero son todos bichitos muy chiquititos, que nos sirven como bioindicadores, nos dan información de la calidad de agua, se usan como bioindicadores. Nosotros nos sumamos con la parte de peces, ¿sí? Y bueno, a lo largo del río Salado determinamos, esta es la ruta 222 que va al Valle de las Leñas, y la ruta 40, o sea, dispusimos 10 puntos de muestreo, en los cuales, digamos, los ubicamos estratégicamente aguas arriba y aguas abajo de ciertos sitios que nos interesaban, donde podía haber cierta perturbación, como el Valle de las Leñas, Valle de los Molles. Y bueno, estuvimos haciendo un relevamiento ahí durante 2 años, ¿sí? Esta es una fotito ahí durante uno de los muestreos en el arroyo Las Leñas, en la primavera, o sea, había nieve. Se usa una metodología que es la electropesca, se usa un equipo que se ha diseñado para capturar los peces sin matarlos, los adormece un par de segundos, nos permite capturarlos y así, digamos, registrar qué especies hay, cuáles son sus estados, digamos, poblacionales, tener un poquito idea de qué hay en esos ambientes, ¿sí? Y para el río Salado, el ensamble de peces que nos dio desde la zona de la Junta, aguas arriba, ¿sí? Teniendo en cuenta los tributarios del arroyo El Pedrero en los Molles, el Leñas y el Desecho, nos dio, digamos, que en la zona, digamos, baja del río Salado teníamos 3 especies, ¿sí? O sea, en realidad habían 4 con la trucha, pero registramos, casi no se registró la trucha, registramos lo que era pejerrey en una oportunidad, que creemos que subía desde el dique, desde el embalse Niwil, bagrecito del torrente, Acheria macrey y perca, ¿sí? Esto en la zona baja. En la zona antes del infiernillo registramos, digamos, lo que es el bagre y perca. Una vez que pasamos el infiernillo, ya la perca no sube la zona del infiernillo, ¿sí? Únicamente registramos lo que es, empezamos a registrar mayor cantidad de lo que es salmónidos, trucha arcoíris, y menor cantidad de bagres, y ya en lo que son las nacientes, únicamente trucha arcoíris, ¿sí? Lo que era el arroyo del el Leñas y el Desecho,
y la zona, digamos, de aguas arriba de los Molles ya era netamente trucha, ya no registrábamos bagre. Eso, bueno, nos permitió tener una idea, digamos, de cómo estaban distribuidas las especies a lo largo del río, qué densidades aproximadamente poblacionales habían. La verdad que fue un estudio muy lindo que nos brindó mucha información. Y bueno, como conclusiones, o sea, quería contarles nada más eso de lo que hicimos en el río Salado. Después, digamos, en lo que fue Río Malargüe hemos hecho algunos muestreos así particulares, pero nada sistematizado. Después los otros estudios han sido en el río Tunuyán, en Arroyo Grande La Quebrada, en el Manzano, en el río Malargüe. Pero bueno, la verdad que falta mucho por hacer en la provincia. La verdad que es una oportunidad muy buena para empezar a realizar estudios. Siempre lo que limita es la financiación y la gente, digamos, contar con el recurso humano, ¿sí? Así que bueno, a modo de conclusiones, digamos, es que un poquito lo que hemos venido nombrando, que la información sobre la ictiología en la provincia se encuentra bastante desactualizada y con muchos baches. Esto a raíz, digamos, de que en muchas zonas tenemos una provincia muy extensa, digamos, cuencas como la del Río Grande, Río Blancas, que son gigantes, por lo cual, digamos, queda, digamos, mucho por hacer, mucho por muestrear. Otra conclusión es que las medidas de manejo del recurso ictícola se toman en base a supuestos. Y ¿por qué hago este comentario? Es porque hace años, que, lo que es la reglamentación de pesca se hace sin tener datos concisos de en qué estado están las poblaciones de peces en cada cuenca, ¿sí? O sea, se dice se puede sacrificar tanto en tal río, en tal arroyo, este arroyo se veda, este arroyo no se veda. Eso hablando siempre asociado a la pesca, ¿no? Sin tener en cuenta también la parte de especies nativas, en qué condiciones están, si hay que realizar alguna medida de manejo para incrementar esas poblaciones, para resguardarlas. Y bueno, y que también que debido al desconocimiento del estado actual de las poblaciones de peces, tanto nativos como exóticos, no se resguardan correctamente las especies endémicas y con estatus de conservación comprometidos en la provincia. Es un poquito lo que les decía recién. No se puede cuidar lo que no se conoce. Lamentablemente no tenemos información, no se realizan políticas digamos, de manejo del recurso ictícola en la provincia, como sí pasa en la Patagonia o en otras provincias, y lamentablemente es un recurso, tanto viéndolo desde el pesquero como desde el recurso genético que tenemos con nuestras especies nativas, es un recurso, digamos, por ahí desaprovechado, y que creo que estaría bueno empezar a trabajar en ello. Así que bueno, con eso finalizamos la charlita del día de hoy. Muchas gracias, gracias por la atención. Bien, muchas gracias, Gustavo, por la charla. La verdad que muy linda y, digamos, ilustrativa en relación a las especies. Y bueno, tenemos varias preguntas y seguramente con las respuestas van a sugerir otras. Así que bueno, arranquemos con las preguntas, ¿te parece? Buenísimo, sí. Encantado. Hay una... Buenísimo. Hay una relacionada con el tema si una especie, por ejemplo, el pejerrey, puede llegar a transformarse como una superpoblación en relación a su distribución y demás. Bueno, la verdad que, o sea, son especies que pueden tornarse, o sea, cuando yo digo una superpoblación,
tenemos que tener en cuenta que son especies que están limitadas por el recurso, ya sea recurso espacio, ya sea por el ambiente que las contiene, como el recurso también alimento, o sea, la capacidad de carga, que es lo que se dice en el término, digamos, biológicamente hablando. O sea, llega un punto que esas poblaciones no pueden crecer más, o sea, porque no tienen más recursos para alimentarse. De hecho, se da en lo que es los pejerreyes, llega un punto en el que sus poblaciones crecen tanto y decrece la presencia de comida, sobre todo, que empiezan a haber procesos de canibalismo, se empiezan a comer entre ellos. Eso se da muchísimo en lo que es pejerreyes, o sea, en muchas especies en realidad, pero hablando en este caso puntual de los pejerreyes, se da que llega un punto en el que crecen tanto poblacionalmente como en el tamaño, que empiezan a comerse entre ellos. De hecho, acá en la Laguna Blanca se dio, haciendo un estudio ahí, una vuelta para la Asociación Mar Laguna de Pesca con Mosca, de contenidos estomacales, encontré, digamos, que lo que eran los que se conocen vulgarmente como matungos, que son los pejerreyes ya grandes, se habían empezado a alimentar de juveniles, porque se llega a un punto que se quedan sin comida, se hacen muy grandes las poblaciones. Entonces, digamos, se autorregulan, pasa una cuestión de autorregulación. Acá, digamos, en nuestros ambientes no tenemos, salvo lo que somos nosotros que regulamos pescando, las poblaciones no tienen predadores naturales. Entonces llega un momento en que sus poblaciones se empiezan a autorregular, a regular de esta manera. Bien, buenísimo, interesante cómo actúan entre, digamos, una especie, ¿no? La verdad que no tenía en cuenta eso. Ahora, hay otra relacionada con las especies exóticas, ¿no? Y, por ejemplo, la carpa, ¿sí? que digamos, está registrada en estos ríos. ¿Qué cambios ambientales puede llegar a generar la carpa en un río, por ejemplo, como el Río Grande? ¿Sí? Y hasta qué altura puede llegar, y si la carpa, como especie introducida, puede afectar a otras especies exóticas como la trucha, ¿no? Correcto, está buena la pregunta. Sí, la verdad que es una especie que afecta, digamos, desde distintos ángulos, digamos, puede generar una perturbación la carpa. Si lo vemos, o sea, partimos de la alimentación, lo que les comentaba, o sea, se denominan iliófagos por el modo que tienen de comer, o sea, succionan, o sea, van succionando y van levantando el fondo, o sea, el sustrato, remueven el fondo. Esto hace, digamos, que haya mucho material particulado, mucho material en suspensión, se enturbie el agua y ya empieza a cambiar toda la estructura, la dinámica de ese ambiente, ¿sí? Ya es distinta la cantidad de radiación solar que tiene, es distinta las microalgas que crecen adheridas a las rocas. Esto hace que perturbe, digamos, también a los organismos, a todos lo que son los insectos, todas esas madrecitas de agua que se conocen vulgarmente, que están en las piedras. Cuando uno levantamos una piedra, ellos se alimentan de algas, de todas esas algas que tapizan naturalmente las rocas. Bueno, ya se empieza, digamos, a desestabilizar todo ese ecosistema, lo que hace, digamos, que haya una perturbación general y un desequilibrio en ese equilibrio que había. Entonces, digamos, desde ese punto, desde la alimentación, ocurre eso. Y por otro lado, también se alimentan desde alevinos de otras especies, sí. O sea, pueden alimentarse de alevinos de la trucha también. O sea, competir, se alimentan, digamos, de estos insectos que limpian el fondo, que son los encargados de limpiar ese tapizado de algas que hay en el fondo. Entonces, digamos, cambian toda la dinámica de esa cuenca. O sea, empiezan a cambiar ese equilibrio, esa dinámica. O sea, hay una teoría que se llama la teoría del continuo, o sea, que es muy buena, que bueno, no daba para charlarla hoy acá, pero o sea, explica cómo es ese equilibrio desde las cabeceras de las cuencas hasta, en el caso, si hablamos de una cuenca, digamos, que con desagüe al mar, cómo va cambiando esa dinámica desde la naciente de la cuenca hasta su finalización en el mar, ¿sí?
Cuando yo estoy introduciendo una especie que genera un cambio de esta magnitud, como es el caso de las carpas, me altera totalmente esa dinámica, esa teoría del continuo. O sea, va modificándose desde aguas abajo hacia arriba porque me cambia toda la estructura, o sea, desde las bases, ¿sí? Desde lo que son las algas, que son los organismos que empiezan a aportar lo que son nutrientes, fijando, digamos, lo que es radiación solar, convirtiéndolo en nutrientes para que empiece toda esa cadena trófica, hasta, digamos, hasta otros peces que ya se encontraban en el lugar. Entonces, digamos, una perturbación bastante importante, o sea, por ahí no tenemos idea de la magnitud, pero es muy importante los cambios que producen este tipo de especies en los ambientes acuáticos. Y sí, puede, digamos, causarle, digamos, un perjuicio, ya sea por competencia, por la alimentación, en el caso de la trucha, como también por la alteración de ese medio que necesita la trucha. Las truchas necesitan generalmente aguas limpias, ¿sí? Entonces, esta remoción y este cambio que hacen las carpas, digamos, no es lo óptimo para los salmónidos, para el desarrollo de los salmónidos. No sé si contesté la pregunta o quedó algo ahí. Sí, bueno, la pregunta también sumaba, ¿hasta qué altura pueden llegar las carpas a estar Bien, en los ríos? no son especies que, digamos, que remonten, o sea, como los salmónidos, aguas muy correntosas. Prefieren aguas más bien más quietas, más tranquilas, o sea, con menor corriente. Por eso se dan también lo que son diques, o sea, ese tipo de ambientes. O sea, en el río Tunuyán nos encontramos por eso, porque son aguas más lentas, no son aguas tan rápidas. Bien, buenísimo. Acá hay una pregunta que, bueno, tiene que ver con la trucha, ¿no? Sí. Con la especie, ¿no? Y es bastante completa y compleja, ¿sí? En relación a que, bueno, pregunta a los últimos censos que hay sobre la población de truchas, sobre los métodos de siembra, el control de pesca, el tema de implementar la pesca deportiva y prohibir la pesca con carnada viva, digamos, y también pregunta el tema sobre el daño de la especie, ¿sí? De las truchas en relación a esto, y a eso yo le sumo cómo se puede equilibrar, digamos, eso de una especie, digamos, pensar una especie, como vos bien lo nombrabas en la charla, una especie que está relacionada con el desarrollo económico y turístico y el desarrollo del ecosistema. Qué buena pregunta, que es un dilema eso. O sea, bueno, censos poblacionales de trucha en la provincia no tenemos. O sea, es lo que les comentaba ahí en la charla, las medidas o las decisiones de manejo del recurso ictícola, viéndolo ya enfocado en lo que es salmónido, lo que es las truchas, se toman a raíz de reuniones con las asociaciones de pesca. O sea, no hay censos, no hay estudios poblacionales por cuencas de los salmónidos. O sea, no hay. O sea que no hay información actualizada de qué condiciones están las poblaciones. O sea, se dice, uy, acá hay muchas truchas, allá hay pocas truchas, están quedando pocas truchas. Sí, está bien. O sea, podés medianamente, o sea, mediante lo que se llama la técnica punta de caña, que se denomina, o sea, porque es a punta de caña, o sea, pescando, tener una idea, un parámetro de cómo están esas poblaciones, pero no, o sea, no es una información fehaciente y que yo pueda estandarizarla y hacer índices que me permitan saber y proyectar cómo se va comportando esa población. Entonces, la verdad que son decisiones que se toman en base a muestreos a punta de caña, a lo que manifiestan por ahí los pescadores. Y respecto, digamos, al manejo, o sea, yo creo que en realidad
ya una especie que es muy difícil de erradicarla, o sea, es una especie que está naturalizada, ya, o sea, no se sustenta únicamente con la resiembra. O sea, de hecho, en muchos lugares la resiembra es perjudicial para la misma especie, porque estamos, o sea, introduciendo más individuos para un lugar, digamos, que la capacidad de carga, o sea, la cantidad de alimento y de espacio y todo que tiene, es limitado. Entonces, en muchos lugares es perjudicial la siembra. ¿Cuál es el tema? Es que se deberían ver y optimizar estos recursos. Y bueno, si el Estado decide decir, bueno, vamos a invertir recursos en tener una población de salmónidos, digamos, que sea abundante, que sea saludable, porque así lo quiere la institución que sea o el Estado, ¿sí? La autoridad de aplicación. El tema es decir, bueno, ¿qué información tenemos para tomar decisiones de que acá sobran o acá faltan? ¿Sí? Está bien, también tienen que ir de la mano los controles, ¿sí? Porque existe una especie que está protegida, digamos, en el sentido, digamos, que no se la puede pescar en ciertas épocas, está vedada en la época en que entran en su periodo de SOVE, que está restringido el número de piezas que se pueden sacrificar por salida de pesca, por jornada de pesca. Pero como digo, esto es muy arbitrario, o sea, la toma de decisiones y todo es sin tener datos certeros de en qué estado están esas poblaciones. Y la verdad que sería algo muy bueno para la provincia, porque yo creo que se pueden, digamos, optimizar los recursos. O sea, se pueden optimizar los recursos, decir, bueno, queremos optimizar el recurso pesca en Malargüe, hablando de Malargüe, que es, digamos, el departamento con mayor extensión de cuencas y con las condiciones óptimas para esta especie. Es decir, bueno, ¿qué lugares son los óptimos? ¿Qué lugares, o sea, en qué condiciones están? Aplicar políticas tanto desde la parte de recursos naturales para el resguardo, si las quieren resguardar o proteger, ¿sí? Para que sean, digamos, piezas de interés, piezas trofeo, lo que se llaman, y a su vez realizar un manejo, de decir, bueno, hace falta sembrar, hace falta aumentar ese tamaño poblacional, hace falta, digamos, sacrificar para que, digamos, esas piezas puedan alcanzar mayor tamaño, porque se da una cosa muy particular en los salmónidos, que es cuando hay demasiados individuos. Esto, bueno, esto en base a estudios, no es algo que diga yo. Cuando hay una población que está, digamos, que empieza a superar la capacidad de carga de ese lugar, los individuos dejan de crecer. O sea, aparte de morirse, algunos dejan de crecer. Entonces quedan lo que son truchas pigmeas, truchas de muy pequeño tamaño, lo cual no es algo atractivo para los pescadores, tampoco. Entonces, eso es lo que se debe buscar, digamos, decir, bueno, hay lugares en los que ya no se debería resembrar por una cuestión de que no va a alcanzar tamaños trofeo, dejemos que se recupere ese ambiente, propiciemos el que hayan especies nativas, ¿sí? Propiciemos también el cuidado de las especies nativas, y en los lugares, digamos, que tienen un cierto tamaño, un cierto interés para el recurso, bueno, invirtamos la energía, los recursos, ya sea económicos, humanos y todo, para optimizar o potenciar esos sitios. Creo que es lo que se hace en muchos lugares de Patagonia y otros lugares del país. Bien, buenísimo. Acá sabes que también nos preguntan qué categoría de conservación tienen las especies autóctonas, si es que tiene alguna categoría, ¿no? Bueno, la verdad que hay muchas que están... es muy buena pregunta. Lamentablemente, como se desconoce, muchas especies son nativas, o sea, endémicas de acá. O sea, cuando decimos endémico es muy relativo, es un término biológico que se usa para tener una idea de la distribución que tiene una especie, ¿sí?
puede ser endémico de Sudamérica, endémico de Argentina, endémico de, como la ranita del pehuenche, endémico de la zona del pehuenche del Maule, o sea que no se le encuentra un endemismo estricto. En el caso de muchos bagres o muchos silurios, o sea, de los bagres, tienen distribuciones, digamos, muy acotadas, o sea, por lo cual eso hace que tengan un estado de conservación preocupante. O sea, no hay, o sea, el ente que regula o que nuclea cuáles son los estatus de conservación de ciertas especies, para lo que son muchos de estos silurios, de estos bagres, no tienen un estatus, es indefinido, o sea, no tienen un estatus de conservación, lamentablemente. Bien. Después nos preguntaban también sobre, bueno, la ranita, digamos, la relación entre la trucha y la ranita del pehuenche, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo es esa relación? Bueno, esto en base a gente que viene, yo la verdad que no he hecho estudios en la zona, esto en base a charlas con gente que está haciendo estudios, que se dedican al tema de la ranita del pehuenche. No se sabe que la trucha está en la zona del pehuenche, o sea, en el arroyo del pehuenche, más precisamente, y pueden remontar, digamos, cursos de agua que son minúsculos. Digamos, y una sí, o sea, se encuentran en esa zona con lo que es la ranita del pehuenche. O sea, hay creo que estudios que demuestran de que se estaría alimentando de lo que son los estados larvales, los metamorfos, los renacuajos de la ranita del pehuenche, o sea, complicando más el estado poblacional de esta especie, sumado ya a todas las problemáticas, digamos, que se vienen hablando, la ruta, la sal y todo lo demás, ¿no? Le sumamos la trucha también. O sea que creo que sería un lugar para aplicar también una medida de manejo de la trucha, porque tampoco es un lugar en el que se permita pescar, no tienen tamaños considerables porque el ambiente no se los permite. Entonces creo que es un lugar como para tomar ciertas medidas y bueno, potenciar el cuidado de la población de la ranita del pehuenche. Bien, sí, un panorama complejo, el de la ranita del pehuenche. Después nos preguntan el tema del alga dídimo, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo afecta a la trucha y qué cosas se pueden hacer para evitar que ingrese al departamento o a los ríos o que se expande si es que ya está? Correcto. Bueno, la verdad que, o sea, es un alga invasora, exótica, que está haciendo estragos en lo que es Patagonia. Acá, bueno, ya se la ha registrado en la provincia, ya en no sé si 2 o 3 ambientes. Acá en Malargüe todavía no he escuchado que se haya registrado. El principal perjuicio del alga Didymos es que es un alga que tapiza el fondo, el lecho de los ríos, causando, digamos, que no queden espacios prácticamente, llega un punto en que tapiza, literalmente, una alfombra. ¿Se acuerdan que yo les comenté que habían insectos, digamos, que se encargaban que cuando yo doy vuelta una piedra, se mueven esos insectos? O sea, en realidad son larvas, los estados larvales de esos insectos, que se alimentan de ciertas algas en particular y que al tapizar el fondo, esos insectos ya no pueden moverse, o sea, les tapiza su alimento, se cubre su alimento, les cambia toda la estructura, digamos, de ese microhábitat que allí tienen. Y por ende, las truchas, al alimentarse estos estados larvales, estos insectos, están desapareciendo. Lo mismo pasa con los crustáceos, en el caso de los cangrejos y otros crustáceos que hay de agua dulce también. Entonces, perturba, digamos, toda esa cadena trófica, digamos, que había,
y hace que tengan menos recursos los salmónidos, en este caso hablando particularmente de los salmónidos, para alimentarse. Es una alga muy invasora, es una diatomea, es microscópica, por lo cual es muy fácil, digamos, dispersarla mucho. O sea, la mayoría de los casos donde se introdujo esta alga ha sido accidental, o sea, la gente no ha estado al tanto de que la estaba llevando. Y la verdad que la única manera de controlarla o evitar que llegue, bueno, han habido estos últimos 2 o 3 años, desde recursos de las asociaciones tanto malarguinas como mendocinas de pesca, una movilización en el sentido de informar a la gente, sobre todo a las personas, a los pescadores, para evitar la dispersión de este alga, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas? Así que se viene haciendo toda una política de concientización en cuanto a los cuidados que se necesitan para evitar la dispersión de esta alga tan invasora. Bien, buenísimo. Tenemos una última pregunta y está relacionada con portezuelo, ¿sí? Bien. Digamos, preguntan cómo puede llegar a afectar portezuelo la obra, el indicamiento del Río Grande, y a las especies, tanto nativas como exóticas, y cómo se puede llegar a recuperar esos ambientes. Bueno, qué buena pregunta. La verdad que las construcciones de este tipo de estas represas de tal envergadura, la verdad que cambian totalmente la dinámica, la estructura de un río. O sea, pero totalmente. O sea, hablando desde lo biológico, la verdad que es un impacto ambiental impresionante. O sea, si me preguntan a mí desde lo biológico, o sea, yo preferiría que no se hiciera, porque son obras que cambian mucho. O sea, vieron que hablábamos recién, yo les comentaba de esta teoría del continuo, que se llama. Al yo crear una represa de este tamaño, yo estoy cambiando totalmente la dinámica del agua, aguas arriba de la represa como aguas abajo. Por ende, al cambiar toda la dinámica y la estructura de ese río, aguas arriba y aguas abajo, estoy cambiando las condiciones para todos los organismos que viven ahí. O sea, por lo cual, digamos, van a haber muchísimas especies de lo que son insectos, que principalmente estos macroinvertebrados que les comentaba yo recién, que son muy sensibles a cambios, por eso se usan para bioindicadores, generalmente se pierden aguas abajo porque se altera totalmente. Es muy difícil la mantención de los caudales ecológicos. Hay que ser realista, son muy difíciles de mantener. Con esto entra aparejado de que se empiezan a incorporar especies exóticas. Ya se empiezan a sembrar pejerrey, se empiezan a traer mojarra para pescar los pejerrey. O sea, cambia totalmente la dinámica. Y aguas arriba pasa lo mismo, porque ocurre que le estoy cambiando lo que se denomina el nivel de base de ese río. O sea, entonces empieza también a erosionar, a actuar distinto cómo se comporta ese río, cómo erosiona, cómo el sustrato que trae. Entonces cambia también la estructura y cambia, digamos, toda la parte biológica de ese río. Entonces, la verdad son obras que tienen un impacto monstruoso. O sea, hay muchos estudios, muchos estudios de cómo impacta a la biota, digamos, toda la biota asociada a los ambientes acuáticos, las construcciones de estas obras. Bueno, buenísimo. La verdad que la charla está muy buena y las preguntas fueron, la verdad, bastante concretas en relación a las problemáticas de conservación que tenemos en el departamento y en relación a nuestros ríos. Y creo que también está bueno que lo que vos señalabas, Gustavo, de tener la posibilidad realmente de conocer la ecología de nuestros ríos para saber qué medidas hay que tomar, de qué manera se puede desarrollar
digamos, el desarrollo turístico de la trucha, para mejorar, digamos. Creo que hay mucho por delante por hacer y creo que tiene que haber un esfuerzo mancomunado de distintas instituciones para dar apoyo a este tipo de estudios, ¿no? Sin lugar a dudas. Tal cual, Lugo. O sea, no es algo que lo lleva adelante una sola persona o una sola institución. O sea, involucra a muchos actores y la verdad que es súper importante, pero bueno, te permite tomar decisiones, creo que, o sea, mejores decisiones a la hora de realizar un manejo de este recurso. Así que la verdad que creo que cuesta, obviamente que cuesta, pero creo que es cuestión de que una vez que arranca, yo creo que no para más. O sea, por los resultados, por todo. Creo que tiene que ver con, como decíamos, una optimización de recursos, sobre todo. Bueno, agradecemos a Gustavo por la charla, agradecemos a todos y a todas por estar presentes y escucharnos y darnos la apertura para estar ahí. Así que bueno, nos despedimos a Gustavo, si quieres decir unas últimas palabras. No sé, Marcelo había levantado la mano también, no sé si quería preguntar algo. No, me parece interesantísima la charla, muchísimas gracias Gustavo. Sí, comentarte que nos interesa muchísimo también como turismo el desarrollo de la pesca con mosca, de ahí que solicitamos a través de una pieza legal, de una ordenanza al Consejo Deliberante, la posibilidad de hacer un estudio ictícola, ¿no? de la capacidad ictícola y de la sanidad ictícola que tienen los ríos. Bueno, se aprobó la pieza, se informó al gobierno de la provincia sobre que se pide este estudio ictícola, así que bueno, esperemos que pronto podamos coordinarla, cofinanciarla, municipio, provincia, pero nos interesa muchísimo precisamente conocer la capacidad y generar un excelente plan de manejo también para la pesca con mosca, que es parte de nuestros objetivos también. Lo demás, nada más agradecerte y bueno, simplemente felicitarte por la charla, porque la verdad que excelente la exposición y bueno, también trabajando en pos, ¿no?, del cuidado permanente de nuestros recursos. Te mando un fuerte abrazo, un gran abrazo para todos y muchísimas gracias. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Gracias a ustedes, en realidad, por el espacio, por generar estos espacios, la verdad que son súper importantes. Y bueno, yo también, la verdad que para mí es un placer en lo que pueda, siempre disponible para colaborar y más sobre lo que es divulgación de nuestra flora, de nuestra fauna, así que encantado, desde ya. Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias Gustavo. Y bueno, los invitamos a todos este viernes 4 de diciembre a las 19 horas tenemos la charla de la doctora María José Bolcheri. Y bueno, quedan todos invitados y bueno, agradecemos a Marcelo, a Gustavo y a todos los participantes. Así que bueno, nos vemos. Charla. A no perdérsela, que va a estar buena también. Bueno, sí. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas por estar. Muchas gracias. Hasta luego. Chau. Vamos. Excelente, Hugo. Muchas gracias. La verdad que muy buena. Gracias, Marcelo, nuevamente por el espacio. A Hugo también por la coordinación. La verdad que súper lindo este tipo de espacios y de encuentros. Bueno, lo que necesite, estamos acá y bueno, seguir generando este tipo de charlas, capacitaciones que nos vienen muy bien, así que bueno, muy bien coordinado ahí por Hugo. Y bueno, con la idea también de refrescar contenidos y volcar nuevos y conocer la actividad científica que se hace en Malargüe me parece extraordinario. Así que bueno, para todos ustedes que están con la bandera
de la ciencia y los pies puestos sobre la tierra cuenten con estos espacios, porque para eso estamos. Te mando un abrazo, Gustavo, un abrazo, Hugo, y me voy retirando que tengo otro Zoom ahora.